El millonario emocionado al encontrar a la niña huérfana abandonada por su madre en el camino. Las luces brillantes de la ciudad danzaban como estrellas en el suelo, casi como si la urbe misma que estuviera viva. Santiago, un millonario atrapado en su propio palacio de cristal, caminaba por las calles repletas de risas y música. Las fiestas, los negocios, todo parecía un juego superficial. Su corazón latía, pero no por la emoción, sino por el eco de la soledad. Una vida llena de lujos, que no llenaban el vacío que sentía. Esa noche, mientras el aire fresco acariciaba su rostro, escuchó un sollozo desgarrador. Se detuvo. Allí, en un rincón oscuro, encontró a Luna. Una niña pequeña, con ojos grandes y llenos de miedo, abrazaba sus rodillas. Estaba sucia y, temblando, la tristeza se reflejaba en su mirada. «Por favor, ayúdame», suplicó, y esa voz inocente atravesó las corazas de Santiago como una flecha. Fue un instante, por primera vez en mucho tiempo, algo en su interior revivió. La historia de Luna era simple y trágica, abandonada por su madre, perdida en un mundo que no la quería. Su fragilidad lo atrapó. Santiago, en un impulso casi irracional, decidió acogerla en su opulento apartamento, donde la frialdad de las paredes de mármol empezó a suavizarse. Poco a poco, la niña transformó su mundo. Risas y juegos llenaban los espacios vacíos. Santiago se despertaba cada mañana con el eco de su alegría, como si el sol brillara más fuerte. Sin embargo, esa felicidad estaba a punto de desmoronarse. Una tarde, el timbre sonó. Su corazón se detuvo. Era ella, la madre de Luna, con una expresión de desesperación y secretos oscuros en sus ojos. «Vine a buscarla», dijo con voz temblorosa. Santiago sintió un nudo en la garganta. ¿Qué había detrás de esa mujer? La realidad empezó a enredarse como una serpiente. Las paredes de la ciudad vibrante, que una vez fueron su refugio, ahora se sentían como prisiones. La presión de la sociedad lo miraba como un héroe, pero en su interior, la duda lo consumía. ¿Estaba haciendo lo correcto al proteger a Luna? Sus inseguridades amenazaban con hundirlo. Los secretos de la madre de Luna empezaron a salir a la luz, cada revelación un nuevo golpe. ¿Cómo podía lidiar con todo esto? La conexión entre su pasado y el de la niña era un laberinto del que no sabía si podría salir. Mientras la presión aumentaba, el futuro de Luna pendía de un hilo. Santiago se encontraba en un dilema desgarrador. ¿Podría salvar a la única persona que había hecho latir su corazón nuevamente? En la oscuridad de la noche, se preguntaba si la redención podía encontrarse en la protección de una pequeña huérfana, o si todo estaba destinado a desmoronarse. La incertidumbre lo acechaba, como un fantasma. Mientras buscaba las respuestas, en medio del caos, «Oye, antes de continuar con esa historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscritos han relatado que el YouTube remueve sus suscripciones sin aviso. Anda a chequear rápidamente en el botón rojo abajo para garantizar que todavía estás suscrito en el canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene más adelante. Y ya que estás ahí, deja un me gusta poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad y país me estás viendo? Me encanta conocer cada persona increíble que hace parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Santiago sintió un nudo en la garganta. La madre de Luna, con sus ojos llenos de rencor y miedo, lo miraba como si él fuera un extraño. ¿Por qué la has traído aquí? No tienes derecho a quedarte con ella. La voz de la mujer temblaba, pero una furia apagada vibraba en sus palabras. Santiago no sabía qué responder. Luna, que estaba sentada en la mesa,
Observaba todo con sus grandes ojos de pánico. Los recuerdos de su madre y las promesas vacías se mezclaban en su cabeza. «Mami», murmuró. La voz de la pequeña estaba cargada de confusión, una mezcla de amor y miedo. Santiago se agachó junto a ella, acariciándole el cabello. «Tranquila, Luna, todo estará bien». Pero en su interior, la tormenta se desataba. La madre de Luna dio un paso al frente, sus manos temblando. «No puedo dejar que te la quedes. Ella me necesita. Yo soy su madre». Santiago miró a la mujer, buscando algo más que dolor en su mirada. Entonces, ella continuó. «Lo que no sabes es que he estado buscándola a ti. Tú, sí, tú eres el hombre del que todos hablan. Eres parte de esto». Un frío recorrió la espalda de Santiago, como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. «¿De qué hablas?», preguntó, temblando. La madre de Luna sonrió, pero no era una sonrisa agradable. «Lo que has hecho por ella, la has convertido en un peón en un juego mucho más grande. Estás involucrado sin saberlo». Las palabras retumbaron en la cabeza de Santiago. ¿Cómo era posible que su vida, tan cuidadosamente protegida, estuviera conectada con el sufrimiento de esa niña? «Necesitas saber la verdad», dijo ella, su voz ahora firme. «Yo fui parte de algo horrible, y ahora ellos vienen por mí. Y si me encuentran, vendrán por Luna también». La revelación caía como un ladrillo en el estómago de Santiago. «¿Qué? ¿Qué has hecho?», preguntó, la asfixia de la verdad comenzando a oprimirlo. La mujer bajó la mirada, y por un instante pareció muy pequeña. «He estado trabajando para un grupo que comercia con niños. Lo hice por desesperación, pero ahora quieren a Luna, y tú eres la única esperanza para protegerla». La habitación se llenó de un silencio abrumador. Santiago sentía cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. La vida que había construido con Luna, esas risas y juegos, eran solo una fachada, un velo del caos que se avecinaba. «No puedo dejar que eso pase. Dime qué hacer», gritó, sintiendo una desesperación que nunca había conocido. De pronto, el sonido ensordecedor de un golpe contra la puerta sacudió el ambiente. Santiago se giró y vio cómo la madera temblaba. No era un sonido aislado, eran pasos, voces. «Rápido», exclamó, tomando la mano de Luna, que miraba atenta, asustada. «Debemos salir de aquí». Pero antes de que pudiera moverse, el rostro de la madre de Luna se transformó en una máscara de terror. «No salgas, ellos vienen por mí». Cada palabra era un puñal, y Santiago sintió cómo su mundo daba un giro inesperado. En un instante, entendió que cada elección que había hecho para salvar a Luna podría ser lo que le empujara de nuevo a la oscuridad. Mientras pensaba en la fuga, voces fuertes llenaron su mente. «¿A dónde vamos? No quiero irme», gritó Luna, su angustia rompiendo el silencio. Santiago, temblando, miró la puerta. Sabía que tiempo se acababa. «Esto no es solo nuestra vida. Hay más en juego», comenzó a decir, pero was interrumpido. La puerta se violentó una última vez, y en un instante voló en 1000 pedazos. Enmarcados por el polvo y el caos, varios hombres enanos irrumpieron en el apartamento. La mirada de Santiago buscaba respuestas, pero solo encontró más preguntas. La madre de Luna se congeló. «No», susurró con horror, y casi en un susurro añadió, «No me lleven de nuevo». La devastación en su voz resonó en Santiago como campanas de alarma. No solo su vida estaba en riesgo, ahora también no estaba la de Luna. El caos estalló alrededor de ellos mientras el tiempo se detenía.
Santiago se dio cuenta de que proteger a Luna no solo era un acto de generosidad, era una guerra contra un pasado que nunca imaginó que estuviera ligado a su presente. Cada decisión contaba, y de pronto se sintió más atrapado que jamás en su vida. ¿Podría salvarla antes de que todo se desmoronara? Las luces brillantes de la ciudad seguían danzando, pero él sabía que esta vez el camino llevaría a un destino mucho más oscuro. Mientras el caos se desataba a su alrededor, Santiago sintió que la desesperación se apoderaba de él. Los hombres entraron, sus miradas fijas en la madre de Luna, en su rostro revelando la amenaza inminente. «¡No os llevéis a mi madre!», gritó Luna, con sus pequeñas manos apretadas en un puño, desesperada. Pero el sonido de su voz se perdió en el ruido del momento, en el estruendo de su mundo desmoronándose. Santiago apretó la mano de Luna, su corazón latiendo rápido. No podía dejar que le hicieran daño. «¡Salgan de aquí!», gritó, pero su propio grito sonaba vacío. Los hombres avanzaban con determinación. Uno de ellos, más alto que los demás, se acercó a la madre de Luna y, movedizo, alzó la mano, listo para agarrarla. En ese instante algo increíble sucedió. La madre de Luna, en un giro inesperado, se volvió hacia Santiago. «Sáltate esto», le dijo de manera urgente, y en su voz había un destello de sorpresiva resolución. «Tú eres parte de esto. Tienes que saber la verdad. Ahora». Y luego sacó un pequeño objeto de su bolso. Era un colgante que brillaba bajo la luz tenue del apartamento. Un símbolo antiguo que Santiago nunca había visto antes. Un estruendo resonó cuando el hombre alto llegó hasta ella. «No te atrevas a tocarla», rugió Santiago, interponiéndose. Pero el aire se volvió denso. La madre de Luna alzó el colgante, y la atmósfera cambió por completo. Los hombres se detuvieron, como si un poder invisible los hubiera paralizado. Sus ojos, llenos de miedo, miraban desconcertados. «Esto es lo que quieren», explicó la madre, su voz temblando pero firme. «Ellos no solo buscan a Luna, buscan esto. Su familia está en peligro. Yo te he estado protegiendo». Santiago sintió un torbellino dentro de su pecho. Cada palabra era un golpe, y aún así se sentía perdido. De repente, los hombres comenzaron a retroceder, murmullos de alarma flotando en el aire frío. «Es solo un colgante, no pueden», uno de ellos protestó, pero otra voz continuó: «Ella no debe tenerlo». La tensión se cortó como un hilo tenso listo para romperse. Santiago entornó los ojos, tratando de entender. «¿Qué significa esto?», preguntó, la voz temblando de incredulidad. La madre de Luna hizo una pausa, buscando sus palabras, y entonces las palabras cayeron como una bomba. «Tu madre fue una de ellas, de la organización. Tú también eres parte de su legado. Necesito que me ayudes a proteger a Luna». El mundo de Santiago se sacudió. ¿Qué? ¿Su madre estaba realmente diciendo eso? La revelación fue un puñal en su corazón. ¿Qué más había ocultado su madre? En ese momento, el que parecía ser el líder de los hombres finalmente se atrevió a dar un paso adelante. «Vamos, no sabemos qué has hecho, pero lo que lleva es una maldición. La niña tiene que ir con nosotros». Santiago sintió que el suelo se desvanecía. Estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Sin saber qué hacer, mirando a Luna y su madre, se dio cuenta de lo crucial que era la decisión que estaba a punto de tomar. Debía tomar la responsabilidad y enfrentarse a su propio pasado. Cada segundo era un eco de duda. Pero justo cuando iba a hablar, una explosión resonó fuera del edificio. Las paredes vibraron.
El sonido de un cristal metálico volando en 1000 pedazos llenó el aire. La entrada se iluminó de una luz cegadora. Santiago sintió un golpe fuerte en el pecho. Estaban en medio de una tormenta. ¿Qué pasaría ahora? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Y qué tan lejos llegaría la historia de su madre? En su mente, las preguntas retumbaban como un eco interminable. Era como si todo lo que conocía, todo por lo que luchaba, se desvanecía en un mar de caos. Y mientras la confusión dominaba el ambiente, algo en esa luz atravesó su corazón, encendiendo algo que no sabía que estaba apagado. ¿Era la esperanza? ¿Era el miedo? Santiago solo sabía que ya no era solo un millonario. Ahora estaba luchando por su propia verdad, una que podría cambiarlo todo, para él y para Luna. El estruendo resonó como un trueno en el aire, vibrando a través de las paredes y haciéndoles eco en el pecho de Santiago. La luz cegadora iluminaba cada rincón, pero su mente estaba atrapada en la confusión, asediada por las revelaciones devastadoras que habían salido de los labios de la madre de Luna. «Santiago», gritó Luna aferrándose a su mano, sus ojos grandes como platos, llenos de terror. El mundo alrededor temblaba. Los hombres que antes parecían tan seguros, ahora retrocedían, sus rostros marcados por el miedo. «¿Qué está pasando?», preguntó Santiago, mirando a su alrededor, buscando respuestas. Pero el panorama se tornaba caótico. «Ve hacia el balcón», ordenó la madre de Luna, su voz cortante en la tormenta. Sin pensar, Santiago tiró de Luna, corriendo hacia la puerta trasera. Desearía tener tiempo para entender lo que estaba sucediendo, pero el aire se llenaba de tensión. Justo cuando estaban a punto de escapar, un grito terrible llenó la habitación. Un hombre caía al suelo, la mirada de pavor congelada. La madre de Luna soltó el colgante y Santiago lo vio caer al suelo, donde brilló como un faro, antes de que una sombra oscura se lo llevara. «¡No!», gritó la madre, pero estaba demasiado tarde. La sombra se materializó en un ser oscuro, una figura alta y con aura de autoridad que cruzó el umbral. Era un hombre, pero no uno cualquiera, el rostro del líder, aquel que había venido por Luna. Se iluminó por un instante, revelando un pasado turbio. Santiago sintió el miedo como una presión sobre su pecho. «Ahora llegas tarde», dijo el hombre con una sonrisa siniestra. «¿Quién eres?», balbuceó Santiago, el aliento agitado. A medida que la verdad comenzaba a abrirse paso, su mente trató de conectar los puntos. La madre de Luna respiraba de forma irregular, sus ojos llenos de desesperación. «Soy quien te liberará de tus cadenas, pero debo tener a Luna», respondió el líder, su voz como aceite caliente. «Ella es la clave, y tú nos has hecho un favor encontrándola». Las palabras le atravesaron a Santiago como dagas. Todo este tiempo había creído que estaba protegiendo a Luna, pero ¿y si la estaba entregando a quien la había olvidado? «No me la lleves», gritó. La madre de Luna temblaba al borde de las lágrimas. Santiago dio un paso adelante, plantándose entre ellos. «No te la llevarás, no importa lo que digas». Pero mientras cerraba su puño, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La revelación golpeó con fuerza. «¿Acaso tú también eres parte de esto?», apuntó Santiago, mirando al hombre como si cada palabra quemara su lengua. «Tu madre y yo teníamos cosas en común. Tú heredarás nuestro legado», respondió el hombre, revelando una sonrisa que helaba la sangre. Santiago sintió como si la tierra se deshiciera debajo de sus pies. Todo se desmoronaba. Era verdad que su madre
¿Había estado involucrada en algo tan horrible? No, no puede ser, murmuró, su voz quebrándose. La madre de Luna lo miraba, la realidad desbordando en su mirada. Santiago, no lo sabía. No sabía que tú. Un grito ensordecedor cortó la conversación. Una explosión retumbó en las calles, haciendo vibrar los cristales. De repente, una ola de caos estalló en el apartamento. En ese momento, varios hombres irrumpieron, creando más desorden. Santiago y Luna fueron empujados hacia un rincón, y justo ahí se encontró con la mirada aterrorizada de Luna. «Mami», gritó ella, pero no había forma de que pudieran escapar. La escena se tornaba más oscura. Santiago se dio cuenta de que no solo luchaba por Luna, sino por su propia vida, por todo lo que había pensado que era. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, otra figura apareció. Una mujer, con una mirada fría y decidida, atravesó el umbral. Era alguien del pasado, alguien que había creído perdido. «¡Alto todos!», gritó con una voz autoritaria. «Esta es mi misión y sé lo que tienen que hacer». Santiago, confundido, no podía creer lo que veía. Esa mujer no era solo una extraña, era una figura crucial, su verdadera madre, la que supuestamente había muerto años atrás por un accidente automovilístico. Todo se sentía como un juego cruel, donde las cartas eran reveladas con dolor. «Mamá», susurró él, sintiendo que el mundo a su alrededor giraba. En ese instante comprendió lo inexplicable. Su madre nunca había estado muerta. En su desesperación, se quedó paralizado, en medio de revelaciones que transformaban todo lo que creía. La caja de Pandora se había abierto, y no había vuelta atrás. Las luces del mundo exterior comenzaron a desvanecerse en la noche, mientras todo el caos se desataba, dejando a Santiago atrapado entre la verdad y la oscuridad. El estruendo resonó como un trueno en el aire, vibrando a través de las paredes y haciéndoles eco en el pecho de Santiago. La luz cegadora iluminaba cada rincón, pero su mente estaba atrapada en la confusión, asediada por las revelaciones devastadoras que habían salido de los labios de la madre de Luna. «Santiago», gritó Luna, aferrándose a su mano, sus ojos grandes como platos, llenos de terror. El mundo alrededor temblaba. Los hombres que antes parecían tan seguros, ahora retrocedían, sus rostros marcados por el miedo. «¿Qué está pasando?», preguntó Santiago, mirando a su alrededor, buscando respuestas. Pero el panorama se tornaba caótico. «Ve hacia el balcón», ordenó la madre de Luna, su voz cortante en la tormenta. Sin pensar, Santiago tiró de Luna, corriendo hacia la puerta trasera. Desearía tener tiempo para entender lo que estaba sucediendo, pero el aire se llenaba de tensión. Justo cuando estaban a punto de escapar, un grito terrible llenó la habitación. Un hombre caía al suelo, la mirada de pavor congelada. La madre de Luna soltó el colgante y Santiago lo vio caer al suelo, donde brilló como un faro antes de que una sombra oscura se lo llevara. «No», gritó la madre, pero estaba demasiado tarde. La sombra se materializó en un ser oscuro, una figura alta y con aura de autoridad que cruzó el umbral. Era un hombre, pero no uno cualquiera. El rostro del líder, aquel que había venido por Luna, se iluminó por un instante, revelando un pasado turbio. Santiago sintió el miedo como una presión sobre su pecho. «Ahora llegas tarde», dijo el hombre con una sonrisa siniestra. «¿Quién eres?», balbuceó Santiago, el aliento agitado. A medida que la verdad comenzaba a abrirse paso,
Su mente trató de conectar los puntos. La madre de Luna respiraba de forma irregular. Sus ojos llenos de desesperación. Soy quien te liberará de tus cadenas, pero debo tener a Luna, respondió el líder, su voz como aceite caliente. Ella es la clave, y tú nos has hecho un favor encontrándola. Las palabras le atravesaron a Santiago como dagas. Todo este tiempo había creído que estaba protegiendo a Luna. Pero ¿y si la estaba entregando a quien la había olvidado? No me la lleves, gritó. La madre de Luna temblaba al borde de las lágrimas. Santiago dio un paso adelante, plantándose entre ellos. No te la llevarás, no importa lo que digas. Pero mientras cerraba su puño, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La revelación golpeó con fuerza. ¿Acaso tú también eres parte de esto?, apuntó Santiago, mirando al hombre como si cada palabra quemara su lengua. Tu madre y yo teníamos cosas en común. Tú heredarás nuestro legado, respondió el hombre, revelando una sonrisa que helaba la sangre. Santiago sintió como si la tierra se deshiciera debajo de sus pies. Todo se desmoronaba. ¿Era verdad que su madre había estado involucrada en algo tan horrible? No puede ser, murmuró, su voz quebrándose. La madre de Luna lo miraba, la realidad desbordando en su mirada. Santiago, no lo sabía. No sabía que tú, no sabía que tú. Un grito ensordecedor cortó la conversación. Una explosión retumbó en las calles, haciendo vibrar los cristales. De repente, una ola de caos estalló en el apartamento. En ese momento, varios hombres irrumpieron, creando más desorden. Santiago y Luna fueron empujados hacia un rincón, y justo ahí se encontró con la mirada aterrorizada de Luna. «Mami», gritó ella, pero no había forma de que pudieran escapar. La escena se tornaba más oscura. Santiago se dio cuenta de que no solo luchaba por Luna, sino por su propia vida, por todo lo que había pensado que era. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, otra figura apareció. Una mujer, con una mirada fría y decidida, atravesó el umbral. Era alguien del pasado, alguien que había creído perdido. «¡Alto todos!», gritó con una voz autoritaria. «Esta es mi misión y sé lo que tienen que hacer». Santiago, confundido, no podía creer lo que veía. Esa mujer no era solo una extraña, era una figura crucial, su verdadera madre, la que supuestamente había muerto años atrás por un accidente automovilístico. Todo se sentía como un juego cruel, donde las cartas eran reveladas con dolor. «¿Mamá?», susurró él, sintiendo que el mundo a su alrededor giraba. En ese instante, comprendió lo inexplicable. Su madre nunca había estado muerta. En su desesperación, se quedó paralizado, en medio de revelaciones que transformaban todo lo que creía. La caja de Pandora se había abierto y no había vuelta atrás. De repente, la madre de Luna levantó el colgante que había caído al suelo. «Necesitas entender, Santiago», dijo, su voz resonando en el caos. «Este objeto no es solo un símbolo, es el lazo que une nuestras historias. Tú eres parte de la organización». Santiago sintió un frío helado recorrer su piel. «¿Qué estás diciendo? No puede ser». La rabia y la confusión estallaron en su interior. Su madre nunca había sido parte de nada. Había sido solo una víctima, ¿o no? «Esto no es cierto», murmuró, como si repitiera un mantra. «Lo que no sabes es que la organización te tenía en el punto de mira. Te han estado vigilando desde que eras un niño», dijo la madre de Luna con voz apremiante. «Necesitan tu ayuda. Solo tú puedes desmantelar todo esto.
El caos se tornó en un susurro. La tensión se hizo densa. Santiago miró a Luna, a su madre, a ese hombre que parecía ser la clave de todo. La confusión lo ahogaba. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Santiago, su voz temblando. ¿Qué quieren de mí? Son una amenaza, gritó la madre de Luna, y su expresión se tornó sombría. De repente, los hombres se acercaron, preparados para actuar. El tiempo parecía detenerse mientras el aire se cargaba de pánico. ¡Corre!, exclamó su madre, dándole el colgante. Un grito desgarrador resonó mientras el caos alcanzaba su clímax. Santiago se encontró en un torbellino, impulsado por una verdad inquietante. El legado que había heredado no era solo un peso, sino un destino que amenazaba con devorarlo a él y a Luna. Ahora solo quedaba una pregunta retumbando en su mente. ¿Podría escapar de lo que estaba destinado a ser, o estaba atrapado en una red que nunca imaginó que existiera? Mientras el caos se desataba en el apartamento, Santiago sintió como si el tiempo se detuviera. Los hombres entraron, la tensión palpable en el aire. La madre de Luna sostuvo el colgante, ese objeto misterioso que parecía tener más poder del que jamás imaginó. Santiago miró a su madre, la que creía muerta, los ojos llenos de incredulidad. No, no puede ser, murmuró, el corazón latiendo con fuerza. Cada palabra que salía de la boca de esa mujer amenazaba con derrumbar su mundo una vez más. ¿Era realmente ella, la madre que había perdido tantos años atrás? Santiago, necesitamos escapar, le gritó Luna, apretando su mano. Santiago notó el frío en sus pequeñas manos, el miedo reflejado en esos ojos que una vez fueron llenos de luz. Sin embargo, su madre parecía frenética, viendo los hombres avanzar. No podemos quedarnos aquí, repitió, su voz llena de urgencia. Pero antes de que pudiera decidir, un estallido ensordecedor resonó desde la entrada. Santiago giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo la puerta volaba en 1000 pedazos. La figura del misterioso líder avanzó, una sombra oscura con su sonrisa infernal. Has hecho bien en venir, Santiago. Tu madre no te ha contado la verdad. ¡Cállate!, gritó Santiago, tratando de proteger a Luna. Pero el aire se cargaba de tensión, y la voz del líder se alzó, resonando en su mente. Tu madre es parte de nuestra familia, Santiago, y tú no eres solo un millonario desvalidado. Eres un heredero del mal que tu madre juró destruir, dijo, señalando con desprecio. El mundo de Santiago se tambaleaba. Pensó en su vida de lujos, en cómo había tratado de alejarse del dolor. Y ahora todo se sentía como una farsa. La madre de Luna, en un giro inesperado, se interpuso entre ellos. No hables de ella, gritó, y por un instante el caos se calmó. Nunca quise que él estuviera involucrado. Hice lo que creí necesario. Santiago miró a la mujer que había llamado madre durante tantos años. ¿Qué significa eso?, preguntó, asfixiado por la verdad que amenazaba con romperlo. Pero un ruido repentino, como un trueno, llenó la habitación. Las luces se apagaron instantáneamente. El pánico se desató. No. La voz de la madre de Luna resonó con terror. En la oscuridad, algo se movió rápido. Santiago sintió una corriente helada deslizarse por su espalda. Las sombras se alzaron, revelando figuras en la penumbra. ¡Atrás!, gritó, protegiendo a Luna. De pronto un grito desgarrador cortó el silencio. Santiago giró la cabeza y vio a un hombre caer, su rostro pálido. «¡Oh, demonios! ¡Está pasando!», balbució.
la confusión invadiendo cada rincón de su mente. Entonces, un fogonazo iluminó la habitación. En esa fracción de segundo, Santiago vio lo inimaginable. La figura del líder cayó al suelo, derribada por un disparo. Todos se quedaron en silencio, atónitos. En ese momento, una mujer apareció desde la oscuridad, el rostro cubierto con una máscara. «Soy yo», gritó, alzando la voz. «El pasado regresa, y ahora todo se revelará». Santiago no podía procesar lo que veía. «¿Eres tú, Valeria?». La mujer se destapó la cara. Era su propia hermana, la que había creído desaparecida en la oscuridad de su historia familiar. «Tu madre sabe más de lo que admite, Santiago. Ahora los cazadores vienen por nosotros. Debemos unir fuerzas o estamos perdidos». La revelación lo golpeó como un puñetazo. Su hermana nunca había estado perdida, había estado oculta, detrás de las sombras de un legado que creía muerto. Luna, aún asustada, miraba a Santiago con ojos llenos de preguntas. Todo lo que conocía estaba cambiando. «¿Por qué no me dijiste?», alcanzó a preguntar, pero Valeria solo dijo: «No hay tiempo. Ellos llegan y tú eres la clave para detenerlos». La habitación se sacudió de nuevo, y Santiago comprendió que la verdad había comenzado a desatarse, arrastrando a todos hacia un abismo del que no sabían si podrían escapar. Todo lo que pensó que sabía estaba a punto de perder su significado, y la única certeza era que la vida jamás sería la misma. ¿Estarían listos para enfrentar lo que estaba por venir? Cada segundo se sentía como un paso más hacia un futuro incierto y aterrador. La situación se tornó aún más caótica cuando Valeria, la hermana perdida de Santiago, se plantó frente a ellos con determinación. Todo el mundo parecía congelarse, como si el tiempo se hubiera detenido. «Necesitamos salir de aquí, ahora», exclamó. Santiago sintió un golpe de adrenalina en su pecho. La mezcla de emociones lo superaba. Luna estaba aterrado, su rostro pálido y los ojos llenos de miedo. Su mano apretaba la de Santiago con fuerza. «¿Es ella de verdad?», murmuró, casi sin aliento. La revelación de Valeria hizo que el mundo girara a su alrededor. La madre de Luna también parecía dividida entre la confusión y el temor. La sombra del líder oscuro se cernía sobre ellos, y el peligro se sentía en cada respiro. «Vamos», rugió Valeria, mientras la presión del instante aumentaba. Santiago no sabía si seguir a su hermana o quedarse para proteger a Luna. La decisión lo atormentaba. «Mami», gritó Luna, buscando la protección de su madre, quien la miraba con una mezcla de desesperación e impotencia. Pero justo cuando Santiago estaba a punto de moverse, un grito desgarrador cortó el aire. Era el líder, quien se incorporó con un furor renovado, y su rostro revelaba una furia aterradora. «Detente, Santiago. No puedes elegir a tu lado. La verdad es más oscura de lo que imaginas. Tu madre te ha estado mintiendo». El tiempo se detuvo. Santiago sintió el aire volverse helado. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». La respuesta quedó atorada en su garganta, como un nudo que no podía deshacerse. La incredulidad y el miedo se mezclaban como agua y aceite. «No puede ser», balbuceó. «Tu madre no es quien dice ser. Ella es la líder de nuestra organización, la que tú pensabas que combatía a los que secuestraban niños. Pero es todo lo contrario. La niña que tienes enfrente es una pieza clave en su juego», proclamó el líder, apuntando con el dedo hacia Luna.
Santiago sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Es mentira», gritó, pero su voz se perdió entre el mar de dudas. Luna miraba a su madre, buscando respuestas. «¿Es cierto?». Su voz temblaba, y el caos se difuminaba en su mente, mientras las revelaciones hacían eco en su corazón. La madre de Luna, ahora irremediablemente atrapada en una telaraña de mentiras, comenzó a llorar. «No, Luna, yo solo quería protegerte». El dolor que sintió Santiago era abrumador. Las piezas del rompecabezas se movían sin parar, y cada revelación hacía que su mundo se desmoronara. «¿Cómo pudo ser?», murmuró, sin poder procesar la magnitud de la traición. En un instante él había pasado de ser un millonario solitario a ser arrastrado a un juego que jamás eligió. Valeria dio un paso adelante, su voz firme. «No puede ser verdad. Nuestra madre fue una heroína. Hizo sacrificios por nosotros». Pero el líder solo sonrió con malignidad. «Todas las historias tienen un lado oscuro, Valeria. Y lo que no saben es que Santiago podría ser el próximo en este juego mortal». Un rugido de motores llenó el aire, resonando como un mal presagio. Santiago miró hacia la ventana y vio vehículos oscuros estacionándose frente al edificio. La presión crecía, y la habitación se llenó de murmullos entre los hombres que esperaban afuera. «Vienen por nosotros», gritó Valeria. «Santiago, tenemos que irnos ahora». De repente todo se volvió un caótico torbellino. Santiago sintió que su sangre hervía. La rabia y el miedo se entrelazaban, mientras el tumulto desatado se volvía un eco creciente. Sin pensar, tomó la mano de Luna y comenzó a correr hacia la salida trasera, el alma desgarrada por la traición que había desvelado. «Esperen, no podemos dejarla», gritó Valeria. Pero Santiago solo miró hacia atrás, sintiendo una punzada de dolor en su corazón. Justo cuando estaban a punto de salir, una explosión resonó desde la entrada principal. La fuerza de la onda expansiva derribó a Santiago y Luna al suelo, y todo se oscureció. La última imagen, antes de perderse en el polvo y el caos, fue la mirada de horror en el rostro de la madre de Luna. Cuando los destellos de luz comenzaron a difuminarse, una risa resonó entre las ruinas, y Santiago supo que las cosas nunca volverían a ser las mismas. La duda se introdujo en su mente como una sombra implacable. ¿Qué tan profundas eran las raíces de la traición? ¿Realmente podía confiar en Valeria? Las luces del mundo exterior parpadeaban como estrellas moribundas, mientras la verdad seguía siendo un enigma. Y él estaba atrapado en esa red, sin saber si alguna vez tendría la oportunidad de deshacer todo lo que había comenzado. Santiago se levantó del suelo, las manos temblorosas y el corazón desbocado. El polvo subía como un manto a su alrededor, volviendo el aire denso y difícil de respirar. Miró a su hermana Valeria, con su rostro lleno de determinación, pero en su corazón había una mezcla de miedo y confusión. «¿Qué demonios está pasando?», dijo, su voz casi un susurro, mientras una sensación abrumadora de incertidumbre se apoderaba de él. La habitación estaba en ruinas, trozos de madera y escombros por todas partes. Luna estaba acurrucada a su lado, observando con miedo lo que sucedía. Pero por encima de todo, la risa macabra del líder resonaba en sus oídos. «La verdad siempre encuentra la manera de salir, Santiago. Ahora, ¿quieres saber quién eres realmente?». El silencio se instaló. Por un momento, como si el mundo entero hubiera dejado de girar,
Santiago sintió un escalofrío recorrer su columna, su mente intentando procesar cada palabra. ¿Quién soy?, murmuró, sin darse cuenta de que todos estaban escuchando. Eres un producto de un legado oscuro, dijo el líder, acercándose lentamente. Tu madre no es la heroína que creías. Ella fue quien dirigió la organización antes de desaparecer. Ahora tú eres el próximo en la línea. La revelación cayó como un rayo en el aire cargado, electrificando a todos. Santiago se sintió mareado. No, no puede ser. Miró a Valeria, buscando algún indicio de que todo esto era una locura. ¿Tú lo sabías? La decepción y el dolor eran palpables en su voz. Valeria giró la cabeza, evitando su mirada. Tenía mis sospechas, respondió, su tono tan frío como la habitación en ruinas. «Esto es imposible», gritó Santiago, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. Luna le apretó la mano, y él sintió su miedo reflejándose en cada fibra de su ser. «Ellos están detrás de ti, antes que yo. Tú eres el objetivo», continuó el líder, sonriendo, mientras su mirada se centraba en Luna. «Sin embargo, esta pequeña es más importante de lo que imagina». «Quítatelas de la cabeza», gritó Santiago, casi desesperado. Pero era inútil. La revelación le había golpeado como una marea. Mi madre, mi verdadera madre, todo lo que creí de ella, la idea de que su vida había sido construida sobre mentiras, lo destrozaba. Justo cuando sus pensamientos giraban alrededor de la confusión, la habitación se llenó de gritos y ruidos fuera de la entrada. «Ellos vienen», gritó Valeria, señalando hacia la ventana. Santiago levantó la vista y vio luces atravesando la oscuridad. Alguien estaba derribando puertas, el eco de un estruendo resonando cada vez más cerca. El pánico creció, y en ese momento la madre de Luna se abalanzó hacia Santiago, sus ojos llenos de un terror desgarrador. «Tú debes protegerla. Es tu única oportunidad para redimirte». Para Santiago, esas palabras golpearon como un trueno. «¿Redimirme? ¿De qué?», preguntó, la confusión transformándose en rabia. Y en un giro inesperado, la madre de Luna levantó la muñeca para revelar un pequeño objeto reluciente, el colgante que había caído durante la explosión. «Esto puede romper el ciclo, hacerlo todo diferente», dijo ella, la voz vibrando con un poder desconocido. «Es la llave, pero también un peligro incalculable. Si cae en las manos equivocadas». Sus palabras se detuvieron por un instante, la cabeza agachada en una mezcla de miedo y derrotismo. Sin pensarlo dos veces, Santiago se lanzó hacia ella, intentando arrebatarle el colgante, pero en el mismo instante, una sombra oscura se deslizó detrás de ellos. Era el líder. «No puedes cambiar tu destino, Santiago. Tu madre eligió este camino, y tú también lo harás». Con un movimiento rápido, el líder hizo un gesto y el objeto brilló intensamente, llenando la habitación de una luz cegadora. «No», gritó Santiago, sintiendo cómo un poder desconocido lo envolvía, llevándolo a donde nunca había querido estar. Los rostros alrededor comenzaron a distorsionarse. La realidad parecía desaparecer y todo se tornó en un vacío abrumador. Todo cambió en un instante, y mientras lo hacía, Santiago escuchó una última frase resonando en su mente. «La verdad es más peligrosa que una mentira». La luz lo envolvió y de repente se encontró solo, en un lugar oscuro y frío, enfrentándose a una verdad que nunca imaginó, cuestionando cada decisión que había tomado. ¿Sería capaz de regresar? ¿Podría salvar a Luna? Él no era solo un millonario, era parte de una historia que emanaba de sombras profundas.
y ahora cada paso que diera lo conduciría hacia un abismo cuya esencia aún no podía comprender. ¿Quedaría suficiente luz para encontrar el camino de vuelta? Santiago se encontró en medio de un abismo de oscuridad, su corazón latiendo con fuerza mientras intentaba comprenderlo. ¿Qué había oído? La luz del colgante titilaba a su lado, creando sombras que danzaban en la ruina del apartamento. Todo giraba a su alrededor, confusión, miedo y la asfixiante revelación de que su madre, la que había ido a su alrededor, su aire se volvía casi respirable. Valeria, con el rostro al borde de la desesperación, se acercó. No podemos quedarnos aquí, Santiago. Ellos saben dónde estamos. El sonido de motores rugiendo afuera fue la confirmación de su peor temor. El tiempo se agotaba. Santiago asintió, empujando la puerta trasera. Vamos, ordenó, tirando de Luna hacia la salida. Sin embargo, antes de poder salir, escucharon un estallido. La puerta principal fue derribada, y varias figuras oscuras entraron en la habitación. Eran hombres, todos con rostros implacables y miradas fijas. En ese instante, la urgencia de escapar se hizo vital. «¡Detrás de mí!», gritó Santiago, empujando a Luna y Valeria detrás de él. Los hombres avanzaban, formando una línea amenazante. Santiago sintió que la adrenalina corría por sus venas. Lucharía para proteger a Luna, incluso si eso significaba enfrentarse a su propio pasado. «Tienen que escapar», gritó su madre, y sus palabras atravesaron la confusión en la mente de Santiago. «Tú eres la clave, confían en ti». Pero ¿cómo podía proteger a Luna cuando él mismo se sentía como un peón en este juego mortal? Fue entonces cuando todo estalló. Un disparo resonó en el aire. El líder había abierto fuego y el eco de la explosión llenó la habitación. Un grito desgarrador brotó de los labios de Valeria. «No», exclamó, convirtiendo la confusión en horror. Santiago giró la cabeza para ver que su hermana caía al suelo, su mirada vacía, como si la vida le hubiera sido arrancada de un tirón. Todo se detuvo. Santiago se sintió paralizado, un frío helado recorriendo su cuerpo. La verdad era más horrible de lo que jamás había imaginado. La mujer que había luchado para encontrar era ahora una víctima, arrojada como un juguete roto en su camino. Gritó, pero su voz se ahogó en el caos. Luna, presa del pánico, empezó a llorar. «Mami, corre», le gritó, sus manos temblando mientras se aferraba a la chaqueta de Santiago. En ese momento, comprendió que su vida había sido una serie de ilusiones, moldeadas por mentiras. La figura del líder se acercó, el odio brillando en sus ojos. «Tú eres parte de esto, Santiago, y si no me sigues, perderás lo poco que te queda», dijo, una sonrisa siniestra en su rostro. Santiago se sintió como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. No podía perder a Luna. Tenía que luchar. En ese instante, un estruendo retumbó desde el pasillo. La pared pareció temblar y un hombre desconocido, con una mirada ansiosa, irrumpió en la habitación. «Es una trampa. El lugar está lleno de ellos», gritó, su voz cargada de pánico. «¿Quién eres?», preguntó Santiago, sintiéndose aún más perdido. «Soy un amigo, pero no hay tiempo. Tienes que salir de aquí, ahora». Sin pensarlo dos veces, aunque las dudas llameaban en su interior, Santiago tomó la mano de Luna y se lanzó hacia la salida. Pero antes de cruzar el umbral, la verdad se desató como un rayo. «Santiago, no huyas», gritó una voz familiar. Era la madre de Luna, quien había estado todo este tiempo bajo la influencia del líder. «Yo soy la que tienes que confiar. Todo lo que he hecho fue por...». Y su voz se apagó cuando las balas volaron a su alrededor.
El mundo se desmoronaba. Santiago se congeló. En un segundo todo cambió. ¿Quién había sido realmente su madre? ¿Qué secretos ocultaba? La confusión y la rabia estallaron en su pecho. En un giro devastador, comprendió que todo estaba entrelazado, cada revelación arrastrando su vida hacia un horizonte aterrador. Con una decisión apremiante, sacó a Luna de la habitación, el eco de las balas resonando a su alrededor. No sabía si podría salvarla, pero sabía que no podía dejarla ir. Tenía que enfrentar la verdad. Mientras cruzaban la puerta, el caos se apoderó del mundo. La oscuridad se cernía sobre él. Un grito desgarrador resonó en la distancia. «Mami». Isaac se detuvo abruptamente, el corazón latiendo desbocado. Todo era más complicado de lo que había imaginado. ¿Podría enfrentar los fantasmas del pasado y mantener a Luna a salvo? A medida que corrían hacia la salida, la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Qué más había que descubrir en esta historia de sombras y traiciones? ¿Qué más quedaba en juego? Santiago se lanzó hacia la salida, arrastrando a Luna detrás de él, mientras el caos estallaba en el apartamento. La confusión y el peligro lo seguían como sombras, pero había una chispa de determinación encendida en su pecho. Tenía que proteger a Luna a toda costa. Mientras corrían por el pasillo, los ecos de disparos resonaban tras ellos. «Salgan, no sé». «Detengan», gritó Valeria, empujando a los dos hacia adelante. La luz tenue del pasillo se llenaba de humo y destellos de luz fría reflejaban en sus ojos. Cada paso era un desafío. El sudor corría por la frente de Santiago y el corazón de Luna latía desbocado, asustada pero decidida. Al llegar a la entrada, Santiago se detuvo un momento, mirando hacia atrás. La madre de Luna y el líder se enfrentaban. El aire pesaba entre ellos, cargado de tensiones profundas y secretos revelados. «Vivan», exclamó. «Es ahora o nunca». Las palabras dejaron escapar un eco de esperanza en medio del caos. Empujó a Luna hacia la salida, y juntos salieron al aire fresco de la noche. Las luces de la ciudad brillaban con intensidad, pero la realidad del peligro aún seguía a un paso detrás de ellos. Valeria, aunque herida, avanzó junto a ellos, su mirada fija en el horizonte, buscando una salida. «¿Dónde están los coches?», preguntó Santiago, la desesperación resbalando en su voz. Valeria agitó la mano, señalando a unos metros. «Ahí los tengo». Justo cuando se dirigían hacia el estacionamiento, una serie de luces y motores rugiendo llenaron la noche. Autos oscuros aparecieron. La amenaza era inminente. Santiago sintió que el miedo lo apretaba. Era una carrera contra el tiempo. «Luna, abrázate a mí», le ordenó. La pequeña lo hizo, su cuerpo temblando. La imagen de su madre en peligro quedó grabada en su mente, y no podía permitir que ese horror regresara. Al llegar al coche, Santiago se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión: dejar atrás a su madre o dar un salto hacia lo desconocido. «Valeria, ayúdame», gritó con toda la fuerza que le quedaba. «No puedo dejarlas atrás». Valeria asintió con determinación. Juntos abrieron la puerta trasera. Luna se subió rápidamente y Santiago podía sentir su terror. Pero en lo más profundo de su ser había una resolución calentando su corazón. «Vamos, vamos», presionó a Valeria, quien acababa de subir también. El sonido de los motores volvía a acercarse, y en un instante sacudió a Santiago, empujándolo a ser más rápido. Arrancó el motor. El rugido del automóvil resonó como música en tiempos de guerra. Las luces de los enemigos se acercaban, y cuando miró por el retrovisor, su madre había desaparecido. Una mezcla de emociones se apoderó de él, aliviado, ansioso
y trágico. ¿Vamos a estar bien?, preguntó Luna, con voz quebrada. La inocencia en su mirada perforó el alma de Santiago. Sí, vamos a estar bien, respondió Santiago, aunque su voz temblaba. Avanzó, dejando atrás el infierno en el que se había vuelto su hogar. Mientras el vehículo tomaba velocidad, la adrenalina se entrelazaba con la angustia. Tenía que revisar lo que había dejado atrás, ese legado que ni él ni Valeria habían solicitado, todavía inconscientes de lo que podrían desatar. Esa noche se sentía distinta. El futuro ya no era un camino dorado de dinero y lujos. Era un sendero lleno de posibles sorpresas, desafíos y, con suerte, esperanza. Su vida, su razón de ser, había cambiado. ¿Qué pasará ahora?, susurró Luna. La textura de su voz era un ligero eco en el auto. Santiago miró hacia el horizonte. Un nuevo mundo se vislumbraba ante ellos. Lo descubriré, dijo determinación irradiante en sus ojos. Al salir de la ciudad, miró a Valeria, quien tenía la mirada fija. La hermana perdida que había vuelto a encontrar podría ser su aliada en esta nueva lucha. Pero la sombra del pasado lo acechaba. ¿Quedaría algún día claro en su mente quién era realmente? ¿Y Luna? Las dudas ahora giraban como estrellas en la oscura noche. El camino frente a ellos se extendía como una promesa, pero la impronta de su vida anterior era un recordatorio constante. Nunca podrían ocultarse del pasado. Siempre cargarían con él. Sin embargo, había algo diferente, algo que les daba fuerza para seguir. No sabían lo que deparaba el mañana. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber qué piensas. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para apoyar. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de esto. Tu voz importa.